Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en otro debate de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Voy a recordarles nuestro correo electrónico plazadearmas c21@gmail.com y nuestra página www.plazadearmas.tv. Bueno, pues recordarán que el programa anterior lo dedicamos a hacer una evocación y elogio de León Trotsky, y quedaron muchas cosas todavía sobre la mesa, así que decidimos organizar una segunda parte para ver, seguir hablando de Trotsky, pero fundamentalmente ya después de su muerte, cómo se despliegan las corrientes del trotskismo, la influencia que tuvo tanto evidentemente en la dialéctica interna de México, ideológica, y cómo también influye pues el trotskismo como corriente y la Cuarta Internacional en toda América y a nivel internacional. Recordarán que en la clasificación que luego yo he puesto aquí en otras discusiones, en virtud de la cual podremos identificar 4 grandes generaciones de izquierda, siglo XIX y siglo XX, la liberal del XIX, juarista, la de la Revolución Mexicana, y la tercera generación es la de la Revolución Socialista, donde están todas estas corrientes vinculadas al comunismo, al marxismo-leninismo, a la idea de revolución proletaria, y aquí entraría el trotskismo, me parece, que después se diluyen, ¿verdad?, y se trasvasan a lo que después vino a ser la Revolución Democrática, no tanto por el partido de la Revolución Democrática, pero sí por la idea de que la razón socialista queda desplazada por la razón democrática, ¿verdad? Pero bueno, para hablar sobre esto, lo que estoy comentando, tengo el gusto de saludar a Edgar Sánchez. Él fue dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que fue precisamente una de las cristalizaciones históricas del trotskismo mexicano. Hola, Edgar. Hola, ¿qué tal, Ismael? Y también Edgar también colabora con doña Rosario Ibarra de Piedra, quien fue candidata presidencial en 88 por el PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, para que se vea que el trotskismo pues atravesó el siglo XX, ¿verdad?, hasta esta fase tan importante de la historia reciente mexicana. También tengo el gusto de saludar a Manuel Aguilar Mora. Él también fue dirigente del PRT y en estos momentos él es el dirigente de la Liga de Unidad Socialista. ¿Qué tal, Manuel? Mucho gusto. Bueno, pues, no sé, adelante. Podríamos comenzar a ver, digamos, por oleadas o por generaciones. Una vez que muere Trotsky, quedan sus contemporáneos, después viene, ¿qué cortes podemos hacer? 58, huelga de ferrocarrileros, Así 68, ¿cómo podríamos periodizar, digamos? Cuando muere Trotsky, el grupo trotskista que había en México era muy pequeño, aunque tenía una raíz proletaria indudable, pero fue revolcado y fue prácticamente eliminado a través de los movimientos que se sucedieron con motivo de la Segunda Guerra Mundial, sí, en donde el estalinismo adquirió una fuerza inconmensurable después del triunfo soviético contra Hitler y el nazismo, que fue claramente usurpado por Stalin, porque era el jefe de la Unión Soviética, ¿no? Aunque el precio que tuvo que pagar la Unión Soviética por esto fue enorme. Millones de soviéticos murieron por errores garrafales de la burocracia soviética encabezada por Stalin. Entonces, en el mundo entero hubo un impresionante repunte del stalinismo y prácticamente el trotskismo fue arrinconado entre, por una parte, el ascenso del stalinismo y por otra parte, el triunfo del imperialismo, ¿no?, de Estados Unidos. Sí. En México prácticamente desapareció el grupo trotskista de la época de Trotsky. O sea, en los años 40, muy poquitos grupos y casi individuos quedaron presentes, ¿no? Tuvieron alguna actividad, pero se fueron diluyendo y en los 50 prácticamente desaparecieron como grupo político organizado, ¿no? Fue hasta el 58, precisamente con motivo de la gran insurgencia sindical que se produjo en ese año, que encabezó, entre otros, Vallejo, y que los sindicatos telegrafistas, petroleros, telefonistas y especialmente el ferrocarrilero protagonizaron. Fue en 58 cuando hubo una escisión del Partido Popular Socialista, el partido que encabezaba Vicente Lombardo Toledano, una escisión de la Juventud Lombardista, encabezada por Rafael Galván, un homónimo del dirigente electricista, y otros jóvenes lombardistas que se separan de la Juventud Lombardista y se van hacia el trotskismo porque están en contra de la posición que tomó Lombardo Toledano en el conflicto ferrocarrilero con Vallejo a la cabeza, ¿no? Están en contra del apoyo que hizo al gobierno de López Mateos y después
primero al de Ruiz Cortines y después al de López Mateos, y fundan el primer grupo trotskista en 58-59 de la nueva etapa que viene a ser la de los 60s, el Partido Obrero Revolucionario. Entonces ahí surge la nueva etapa que en los 60s va a ser continuada por la Liga Obrera Marxista y finalmente por la generación del 68, que va a ser la otra generación que va a recuperar y va, digamos, a rejuvenecer y va a recomponer el trotskismo ya en los 70s, ¿no? Con el PRT. ¿Quién fue el teórico, digamos, importante de esa nueva generación, de esa nueva oleada? El más importante yo creo que fue Luciano Galicia y Rodolfo Ornelas, quienes fueron de todas formas poco conocidos porque era muy pequeño el influjo que tenían. ¿Tenían publicación? Tenían publicación, llegaron a tener una publicación se llamó ¿Qué hacer? Ajá. Y otras tenían lucha proletaria, pero eran muy católicas. Salían cuando Dios quiere, ¿no? Absolutamente católicas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, no hay recopilación de esas obras, ¿no? Yo tengo una pequeña colección de Qué hacer, pero no se consiguen en las hemerotecas ni en las bibliotecas. ¿Qué era lo que tenía el profesor Molina Flores? Molina Flores tenía un archivo muy que se perdió, por cierto. Sí. Sí. Ahí, por la periodización que hacías previamente, después del asesinato de Trotsky en 40, yo haría otro capítulo, digamos otro periodo, el cambio a partir del 68, que como parte de lo que la propia Cuarta consideraba un nuevo ascenso de la Revolución Mundial, esto creó condiciones nuevas para el surgimiento, fortalecimiento de las corrientes trotskistas, que en este periodo que dice Manuel, digamos del 40 al 68, tuvieron, aunque siempre se mantuvieron, pero hubo la dificultad de mantener una continuidad organizativa, digamos. Excepto el 58. A partir de... A partir del 58 se mantiene una continuidad, pero muy pequeña. Ajá. Pero el 68 le da un nuevo auge, ¿no? Ahí en eso es interesante la invitación que nos has hecho, porque Manuel y yo aparecemos, digamos, como el enlace, ¿no? Manuel... ambos alrededor del 68, ¿no? Pero Manuel con el pre-68, ¿no? Y yo a partir del 68, ¿no? Como más de que así es, 70, así es. ¿no? O sea, antes del 68, el GSI con el Grupo Comunista Internacionalista que surge con el 68. Exactamente. O sea, antes del 68 ya había una recuperación del movimiento trotskista organizado, especialmente entre el estudiantado. Precisamente por eso en el 68 ese factor tiene una importante intervención y protagonismo importante y da lugar a la construcción, a la fundación primero, con José Revueltas precisamente, del Grupo Comunista Internacionalista, que es el grupo madre, la célula madre de lo que después fue el PRT. Y ya eso es en los 70s y 80s. ¿Y Gili, Adolfo Gili? Bueno, Gili, precisamente... Se podría insertar como la corriente trotskista, ¿no? Claro, por supuesto que sí, porque él precisamente es miembro de uno de los grupos que se fundaron, como te dije yo, de Rafael Galván, que es el del Partido Popular Socialista, funda el Partido Obrero Revolucionario. Ese es el primer grupo trotskista que se funda después de que los que estaban con Trotsky desaparecen prácticamente. Entonces Rafael Galván funda el Partido Obrero Revolucionario y ese partido estaba vinculado a grupos trotskistas internacionales, ¿no? Entonces ese grupo es al que pertenecía a nivel internacional Adolfo Gili. Cuando ese grupo tiene contacto aquí en México con grupos guatemaltecos que van a hacer la guerrilla en Guatemala en 1962, 63, 64, la guerrilla del movimiento revolucionario 13 de noviembre de John Sosa, ese grupo trotskista del POR a nivel internacional con pie en México se contacta. Y Gili viene de Argentina, de Brasil, de América del Sur a México para ligarse a la lucha guatemalteca. Es allí donde tiene gran importancia su reportaje sobre las guerrillas de Guatemala, que tuvo audiencia internacional. Se publicó en una revista de Nueva York que se llamaba Monthly Review y tuvo una extraordinaria repercusión porque tuvo polémicas en ese momento con los castristas, con los guevaristas, con los del Partido Comunista, ¿no? Y en uno de los viajes de ida y vuelta de Guatemala a México,
Gili es arrestado en el aeropuerto de la Ciudad de México en 66 y junto con un grupo de trotskistas y de compañeros que estaban vinculados con la lucha guatemalteca, son puestos en prisión por Díaz Ordaz y son los primeros presos políticos, digamos, previos al 68. La antesala del 68. Exactamente, son los primeros presos políticos previos al 68. Por supuesto, teniendo en cuenta que ya había habido presos políticos antes, sí, concretamente Vallejo, que estaba desde el 59, ¿no? Pero el grupo trotskista de Adolfo Gili, del Partido Obrero Revolucionario, es el primer grupo trotskista que meten a la cárcel antes del 68. Y lo que quería decir es, un poco como conclusión de este periodo, creo que es importante decirlo para el reportaje que te interesa conducir. Se mantuvo, por lo tanto, una corriente trotskista del 40 al 68, con todos estos altibajos, con todos estos cortes, ¿no? Con esas dificultades para la continuidad organizativa, que no se puede atribuir solo a la situación, como ya dijo ahorita Manuel, de México, sino de la situación general del mundo, ¿no? Y de esta hegemonía que estableció el estalinismo en todo el mundo, ¿no? En el movimiento comunista. Y entonces esto se rompe con el 68. Y a propósito de lo que preguntabas de Gili, entonces quisiera destacar que producto del 68, primero con el Grupo Comunista Internacionalista como la célula madre para lo que va a ser fundamental posteriormente el Partido Revolucionario de los Trabajadores, pero en la fundación del 76 y luego un congreso posterior en el 77, tiene la virtud de lograr la confluencia de la absoluta mayoría de todas las corrientes trotskistas previamente dispersas en este curso muy complicado previo al 68 y posterior al 68, de tal manera que además de camaradas que sueltos desde la época de Trotsky se mantuvieron con esta convicción política, como el propio Luciano Galicia, como Félix Ibarra, ¿no? Que aunque sus grupos hubieran roto la continuidad en algún momento, ¿no? Después del 68 y con el PRT se reencuentran ahí corrientes como la del posadismo, del POR, de donde venía Adolfo Gili, que también convergen en el PRT, ¿no? No todos al principio, el propio Adolfo Gili no, tarda algunos años en incorporarse al PRT, pero otros camaradas como Roberto Iriarte, también de esta corriente, también se incorporan. Los compañeros que venían de la otra corriente histórica previa al 68, conocida como el lambertismo, que va a ser una de las vertientes de la Liga Obrera Marxista previa, también se incorporan una fracción con Rafael Torres y luego momentáneamente otra de las del lambertismo, y las corrientes que después del 68 mismas van a surgir en el debate posterior al 9º Congreso Mundial de la Cuarta, identificadas con el SWP de Estados Unidos, identificadas también con el Partido Socialista de los Trabajadores de Argentina, corriente que en un momento estuvieron unidas como fracción leninista trotskista dentro de la Cuarta, también convergen en la fundación del PRT, ¿no? Entonces, eso, digamos, un poco como retomando estos hilos y periodos, ¿no? Claro. Entonces diría, siempre se mantuvo una cierta continuidad del trotskismo después del 1940, con todas estas dificultades que menciona Manuel y que conoce mucho mejor que yo, por supuesto. Y después del 68, en una nueva circunstancia mexicana e internacional, ¿no? Llegando a la fundación del PRT y con esta característica fundacional del propio PRT, que es la convergencia de la absoluta mayoría de las corrientes trotskistas previas en la misma fundación. Y el PRT viene hasta los 70, ¿verdad? 76. 76. Previo, yo dos cosas quiero preguntar. ¿Qué pasa, cuáles son los debates y los análisis que hacen de la Revolución Cubana y del guevarismo y de la guerrilla, los trotskistas? Bueno, es precisamente uno de los debates más importantes que tuvo la Cuarta Internacional, en donde ya estábamos todos unificados, como ya se ha dicho. En los años 70, en ese 9º Congreso Mundial que ya mencionó Edgar, allí se hace una concepción política de aliarnos, de entender que la Revolución Cubana ha despertado un impulso político inédito y que por lo tanto es muy importante entender ese nuevo impulso y
hasta cierto punto se hace una extrapolación de que inclusive había que ser guerrillas, ¿no? Sí. Grupos trotskistas había que ser guerrillas, ¿sí? Y lo hacen en algunos lugares de América del Sur, en Bolivia, en el Cono Sur, ¿no? En Argentina, ¿no? Entonces, sí, hubo una gran influencia y por supuesto esto trajo como consecuencia una gran discusión interna porque había grupos trotskistas que eran más cuidadosos y más, digamos, tenían más alerta y consideraban que era una política que podía conducir a una derrota y decían que no, que era una política que demasiado cercana a la política guevarista, digamos, a la política castrista, ¿no? Y que podría ser muy nefasta para que se diluyera allí la identidad trotskista, ¿no? Desgraciadamente, la política guevarista a nivel internacional, después de la muerte de Guevara y sobre todo después del fracaso de muchos grupos guevaristas en Argentina, en Uruguay, en Bolivia mismo, ya, digamos, hasta cierto punto dan la razón de que por ahí la cosa no iba, ¿no? Decir, pero además de que la apoyatura, digamos, geopolítica de la guerrilla guevarista era la Unión Soviética stalinista todavía, ¿no? No, no hubo. Esa apoyatura no hubo. Hubo China. Ni de China. Bueno, hubo guerrillas chinas, por supuesto, pero básicamente el apoyo soviético a la guerrilla guevarista no existió. Es muy típico lo de Bolivia. En Bolivia el Partido Comunista no estuvo de acuerdo con Guevara, ¿no? Y eso trajo como consecuencia serias fricciones y rispideces enormes entre la dirección castrista de Fidel Castro y Guevara, por supuesto, con la dirección del Partido Comunista Soviético, primero con Khrushchev y después con sus sucesores, ¿no? Entonces no hubo un apoyo de la guerrilla. En la cuarta hubo en su momento, hicimos el balance crítico, autocrítico, ¿no? de la resolución sobre la lucha armada del 9º Congreso. Pero en todo caso, lo que yo diría para rescatar esa experiencia es que lo que creo que era lo correcto, el énfasis correcto, que el propio Mandel explicaría, justificaría, no tanto el asunto de la guerrilla en sí mismo, sino el esfuerzo, el interés, la vocación de la cuarta, por lo menos de la corriente que mayoritariamente había decidido esa línea en el 9º Congreso, de ligarse, de vincularse con la nueva generación que estaba surgiendo de la lucha política en América Latina y en el mundo, ¿no? Lo que era también muy polémico en aquel momento, que criticaban mucho a la posición de Mandel, que lo planteaban como lo de la nueva vanguardia, ¿no? Criticando esto de una nueva vanguardia en el terreno social, ¿no? Entonces había un esfuerzo precisamente para poder hacer este diálogo, en el caso de América Latina, con la corriente influida por la Revolución Cubana, ¿no? Que precisamente porque no había esto, o sea, en la práctica lo que estaba planteando el Che Guevara era una ruptura con la línea tradicional del estalinismo, ¿no? La crítica, el planteamiento del propio Che Guevara sobre o revolución socialista o caricatura de revolución en América Latina, ¿no? La visión internacionalista de crear muchos Vietnams, claro, en este sentido, la crítica a la Unión Soviética y a China por no apoyar decididamente a Vietnam, ¿no? Entonces no era una maniobra estalinista esto, ¿no? Era realmente la expresión de una nueva, claro, vanguardia que estaba surgiendo en el mundo, y el esfuerzo de la cuarta era de superar el periodo previo, precisamente que hablábamos antes, del 40 al 68, de relativo aislamiento, vinculándose con esa nueva generación, ¿no? Claro, en ese esfuerzo se podrían cometer errores de ceder a posiciones ultraizquierdistas, etcétera, pero lo que estaba en el fondo, ¿no? Es este esfuerzo, que creo que ha sido un esfuerzo, un enfoque permanente también en la cuarta, de buscar romper el aislamiento con respecto al movimiento de masas, ligarse, ¿no? al mismo, estableciendo este diálogo con corrientes que van surgiendo y que no son ya provenientes del estalinismo, ¿no? Claro. Van surgiendo como corrientes distintas, ¿no? Vamos a hacer un corte, nos quedamos en este punto y estamos de vuelta con ustedes en un minuto.
Bueno, ya estamos de vuelta. Esto es Plaza de Armas. Estoy conversando con Edgar Sánchez y Manuel Aguilar Mora, dos militantes del trotskismo, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, sobre esta segunda parte del programa dedicado a Trotsky y el trotskismo. Y me acuerdo hay un libro de Abel Pose, no sé si lo conocen, es un escritor, es diplomático argentino, pero que él le tocó estar en Praga cuando cae la Unión Soviética y cuando sube Havel, y ahí descubre los cuadernos de Praga, que era un manuscrito del Che Guevara, que previo al fracaso del Congo pasa... No, posterior. Sí, perdón, posterior al fracaso del Congo, esos pasa cuadernos, por Praga. Exacto, es cuando vuelve de África y se queda unos meses ahí, en Europa del Este. En Praga. Pose dice que en las biografías de Lee Anderson y de Paco Ignacio, hay dos que solo comentan que estuvo en un país del Este unos meses. Pero entonces a Pose le tocó estar ahí y entonces investigó y tuvo los manuscritos. Sí. Y el libro es muy bonito porque muestra ahí cómo Guevara estaba precisamente viendo, digamos, la soledad que tenía, no personal, evidentemente que personal, pero digamos geopolítica del proyecto que tenía, ¿no? que era de hecho Argentina, no era tanto Bolivia, exacto, sino que digamos el otro polo que quería construir era Argentina, pero por cuestiones geográficas tenía que irse primero a Bolivia, ¿no? Y el agente ahí era Massetti y Aricó. Massetti ya había muerto. Ya había muerto, claro. Ya había muerto, claro. Pero en efecto Massetti había sido uno de sus principales agentes, enlaces, y más que todo, precursores de la vanguardia que Guevara quería hacer a través de ese centro que constituye Bolivia, del corazón de la América del Sur, para entrar a Argentina, ¿no? Para entrar por el norte de Argentina, donde surgieron inclusive guerrillas, concretamente Roberto Santucho, que fue un miembro precisamente de la Cuarta, precisamente cuando hubo ese proceso de conjunción, de convergencia hacia los grupos guevaristas. Roberto Santucho entra a la Cuarta Internacional, pertenece al partido que era la sección argentina de la Cuarta Internacional, y era procedente del norte de Argentina, donde había hecho intentos inclusive de autodefensa armada con los azucareros, con los trabajadores del norte de Argentina, que es la parte tropical de Argentina, en donde ya había habido experiencias, digamos, de lucha armada y de defensa, de autodefensa armada, pero que van a ser el pie para la futura guerrilla del Partido Revolucionario de los Trabajadores, ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, que va a dirigir Santucho, y que era directamente guevarista, que en realidad era más guevarista que trotskista, pero en efecto había un interés de que esos revolucionarios pudieran tener la posibilidad de encontrar una visión, no solamente en su aspecto revolucionario tan justo, sino también internacional, ¿no? Y lo que yo quiero decir también con esto es que básicamente, pues obviamente que el impulso era correcto, pero básicamente se demostró que la orientación guerrillera que impulsaba el castrismo en los años 60 fracasó. Sí. Es la verdad, ¿no? Sí, la propia muerte de Guevara lo demostró. Es evidente que murió como un gran revolucionario y por eso es el ejemplo que es a nivel internacional, es el ícono revolucionario por excelencia del siglo XX, ¿no? Pero desde el punto de vista histórico, de la Realpolitik, claro, fue una estrategia fracasada, ¿no? Y que trajo como consecuencia muchísimas autocríticas y muchísimas nuevas evaluaciones de cómo le vamos a hacer ahora. Concretamente hoy en América Latina está la discusión de cómo le vamos a hacer ahora. Es decir, no, ese debate no está muerto, ¿no? Está bien activo con lo que pasa en Bolivia precisamente, con lo que pasa en Venezuela, con lo que pasa en Honduras, ¿no? En que la lucha guerrillera es obviamente una lucha que no se puede descartar, pero que no era una estrategia tan absoluta como planteaba Guevara, ¿no? Claro. Entonces, hay que entonces hacer la diferenciación entre una lucha revolucionaria auténtica, justa, absolutamente llena de posibilidades, y su resultado, ¿no? Que hay que hacer el balance del mismo, ¿no? Pero al mismo tiempo, creo que el hecho es que al pasar esto, en los años 70, la dirección castrista se repliega, exacto, se enconcha un poco, ¿no? Y es cuando tiene lugar la más sombría etapa de la ligazón entre el castrismo y la burocracia soviética, ¿no? Los años
70s y parte de los 80s, ¿no? Claro. Afortunadamente no se puede decir que el castrismo capituló absolutamente a esa burocracia soviética, tan es así que la burocracia soviética ha caído, ya desapareció y el castrismo está ahí todavía vivo y está lejos de haber sido derrotado. Se mantiene el gobierno revolucionario de Castro con muchos asegúnes y con muchos problemas, pero ahí se mantiene y no se desplomó como se desplomaron. Sí, el núcleo sigue estando el mismo, sigue siendo el mismo. Y sigue siendo un grupo antiimperialista y no capitulador del capitalismo como fueron los burócratas soviéticos y todos sus satélites, ¿no? Claro. Y como está haciendo los maoístas, los sucesores del maoísmo, que están haciendo también la reconstrucción en China del capitalismo, ¿no? Entonces yo creo que es una etapa de 40 años, digamos desde los años 70 a la actualidad, en que todo lo que ha pasado a nivel internacional en el movimiento revolucionario ha sido un crisol de tantas derrotas y tantas victorias, de todo ha habido, ¿no? Aunque el hilo rojo pues ha sido una gran derrota histórica, ¿no? Porque la caída de la Unión Soviética y la restauración capitalista en China, eso no es favorable para los proletarios de todo el mundo, ¿no? Claro. Entonces por eso yo creo que este tipo de posiciones críticas que representa el trotskismo, que representa en general el marxismo entendido como una corriente crítica dinámica. O Serge mismo, ¿no? ¿Cómo? Víctor Serge mismo. Víctor Serge mismo, claro, pues, aunque murieron hace más de 60 años, son muy actuales, ¿no? Pues en su enfoque crítico, que es muy útil hoy. Es muy útil hoy porque nos enfrentamos a problemas inéditos, no solamente del trotskismo y del leninismo y del comunismo, sino de la humanidad, ¿no? Claro. Entonces, por eso sí, en ese aspecto, esa gente como el Che Guevara y como los ejemplos que se pueden dar de revolucionarios que han luchado en forma consecuente contra el capitalismo, es muy vigente. Pero también es vigente la crítica a las luchas de esos revolucionarios que han tenido problemas, porque estamos hoy ante una situación en que el capitalismo parece que ganó, aunque no es cierto, pero parece que ganó ante mucha gente. Entonces hay que entender qué vamos a hacer ahora, ¿no? Claro. Bueno, nomás un comentario por esto, más rápidamente en relación a lo de Cuba, porque bueno, puse el énfasis más que en el desarrollo de la revolución en Cuba, en la propuesta del Che, ¿no? Para también ubicarlo en el contexto, porque que eso es lo interesante a partir del 68 y el resurgimiento del trotskismo, y en el caso de México del PRT, que es también una ruptura con lo que era la izquierda hegemónica, tradicional en México, en el mundo, representada por el estalinismo, ¿no? Incluso en el caso de México, como solía decir Manuel, en esa expresión bicéfala del estalinismo en México, ¿no? Lombardo y PC. Entre Lombardo y PC, exactamente. ¿no? Pero igual era en el resto de América Latina, ¿no? Entonces, aún con el balance crítico que hay que hacer sobre la experiencia de la guerrilla, ¿no? en América Latina, ¿no? El hecho es que surge esta corriente en esta ruptura frente a la izquierda tradicional, reformista, estalinista, gradualista, ¿no? Que en efecto, ante la derrota del Che, ¿no? Esto abre una fase en el caso de Cuba, ¿no? Y también en América Latina con la experiencia de Salvador Allende, que parece querer darle la razón nuevamente a la visión reformista, gradualista. Pero que lo aplastaba. Igual en la prueba de los hechos, ¿no? Sí. Pero como hemos sido muy críticos en esto, sí me gusta mucho destacar esto que sí reconoce Manuel ahora, que es también el balance con respecto a Cuba, porque estamos hablando, en el caso de Cuba, que ha cumplido 50 años del triunfo de la revolución, ¿no? Para los años 20, todavía con Lenin, el propio Lenin ya señaló la existencia del riesgo burocrático en la primera revolución, ya él está llamando a combatirlo, ¿no? Y entonces, pero no tardó 50 años en afianzarse. En afianzarse la burocracia, ¿no? Y en que triunfara la contrarrevolución estalinista, ¿no? Ya la restauración capitalista ahora en los 80s con Gorbachov. ¿Es producto de eso? ¿No? Es producto de eso, pero la contrarrevolución habría triunfado, ¿no? Ya desde finales de los 20s en los 30s, ¿no? Sí. En cambio, con todos los errores, críticas, la existencia de una burocracia en el caso de Cuba, etcétera, ¿no? Es de alguna manera también ya posible hacer el balance, incluso para el papel del propio Fidel, ¿no? Porque ahora retirado, ¿no?
porque contra lo que eran algunas advertencias quizá exageradas desde nuestro campo con respecto a la dirección cubana, pues el hecho es que no hubo contrarrevolución triunfante en Cuba, ¿no? Y no hay restauración capitalista, y no como una cosa que fuera inevitable que fuera inevitable que no se hubiera la restauración capitalista, porque la hubo en la Unión Soviética, la está habiendo en China, ¿no? Entonces, en ese balance por supuesto, hay muchas cosas críticas, etcétera, ¿no? Pero la Revolución Cubana está 50 años Así es. Y está parada. No, y además es evidente que las presiones para la restauración capitalista son enormes. Claro. No te Ahora desde China misma. Desde China misma, ¿no? Claro. Obviamente. Entonces aquí la cuestión que ha planteado la dirección castrista, Fidel Castro en sus comentarios, etcétera, porque todavía está muy activo como comentarista de las acciones que se dan en el mundo entero, revolucionarias y de la política en general, ¿no? Es que la solución para Cuba es la extensión de la revolución en América Latina, y por eso es tan importante su alianza con Venezuela, ¿no? En la medida que Cuba encuentre una alianza y una federación de repúblicas con Venezuela o con otro país de América Latina como Bolivia, como Uruguay, en fin, ahorita los más cercanos serían Venezuela y Bolivia, esa es la salvación de la revolución cubana, porque solita la isla no se puede construir el socialismo en una sola isla. Entonces es evidente que en ese aspecto estamos en un momento clave, crítico, una encrucijada absolutamente histórica de la revolución cubana, porque esta expansión es fundamental para su sobrevivencia como Estado antiimperialista, como Estado que no es capitalista y que construye una sociedad diferente a la capitalista. El único riesgo, la única diferencia me parece cualitativa fundamental que veo yo es que geopolíticamente hay un nuevo polo de apoyo que es el Islam, que es distinto. Una cosa era la revolución cubana apoyada, los procesos de liberación nacional apoyados por los soviéticos, y otra cosa es caída la URSS, que ahora el antiimperialismo tenga una apoyatura, digamos, árabe-islámica. Eso a mí me parece diferente. Así es. Y problemático desde muchos puntos de vista, porque entonces ya la cosa cambia. Es decir, el materialismo ateo soviético, perfectamente, ¿verdad? Pero, a ver, defendemos el ateísmo en el mundo árabe, la cosa cambia ahí. Pero en América Latina no es tan importante el islamismo. En América Latina, que es el espacio geopolítico fundamental para Cuba, el islamismo no es tan importante. No, pero Hugo Chávez, las alianzas que están, claro, sí. Eso se puede hacer alianzas. Pero no hay, en el movimiento revolucionario de América Latina, no hay una corriente fundamentalista, de dogmas teológicos como la musulmana, ¿no? Sí. Afortunadamente, y precisamente la existencia de Cuba ayuda a eso. Porque frena eso, porque es un pensamiento racional, materialista, científico, y no han abjurado el marxismo, no han renegado del marxismo, y tienen a Martí como uno de sus principales guías, apóstoles e ideólogos. Y Martí es una persona absolutamente racional y progresista, claro, en ese aspecto, ¿no? Sí. Quizá tienes razón en el sentido de que con la caída de la Unión Soviética, esto que llaman algunos la pérdida del paradigma socialista, ¿no? Ante esa crisis de paradigma, en otros lugares del mundo, entonces ocupan su lugar, incluso no estoy muy claro de si en la perspectiva de la liberación nacional, pero ocupan su lugar, ¿no? En una posición a veces también antiimperialista, ¿no? Fundamentalismos como el islamismo, ¿no? Y de ahí también está la importancia de lo que se está jugando hoy en América Latina, porque eso se ha permitido, ha podido surgir como una supuesta alternativa ante la caída del paradigma socialista, así llamado por algunos, con el islamismo, por el debilitamiento de la perspectiva socialista revolucionaria, ¿no? Entonces, por eso digo, es muy importante lo que está ocurriendo en América Latina, porque esa es la posibilidad, ¿no? De una referencia a nivel internacional, ¿no? Un repunte de esta perspectiva. Con horizonte de 30, 40 años, que son los horizontes históricos. Y con viabilidad, ¿no? Y no fundamentalista. Es una decisión dramática, de hecho. Y entonces incluso, pero como dice Manuel, para la revolución cubana es fundamental la extensión de la misma, ¿no? De la revolución. E incluso Hugo Chávez lo ha dicho varias veces, ¿no? Para la revolución
bolivariana que él dice, ¿no? También la extensión de la revolución es fundamental, Claro. ¿no? Porque es que en el fondo toda revolución solo se mantiene expandiéndose. eso es volver, ¿no?, al concepto básico del marxismo revolucionario, Claro. de que la revolución es mundial o no es, ¿no? Y ya Chávez ha propuesto hasta crear la Quinta Internacional. Sí. Obviamente que no es una cosa tan fácil No. de proclamarla a realizarla. Por ejemplo, el hecho de que los trotskistas hemos estado fundando una Cuarta Internacional y construyéndola hace ya 70 años, muestra que no es tan fácil de fundarla y proclamarla, a realmente enraizarla en las bases y hacerla una fuerza que pese a nivel internacional como una política revolucionaria masiva, ¿no? Claro. Pero es muy significativo, sin embargo, ya que reconozca Chávez, uno de los dirigentes que tiene más auditorio y más audiencia internacional y donde se están enfocando muchas esperanzas revolucionarias mundiales, no solamente de América Latina, sino mundiales. Es muy interesante que Chávez plantee que es necesario una internacional y que tenga en cuenta que hubo una cuarta, ¿no? Claro. Y que nosotros decimos que no hubo, sino que sigue existiendo, ¿no? Y que estamos muy dispuestos, los que reclamamos esa posición de adhesión a la posición de Trotsky de hacer una cuarta internacional, estamos dispuestos a discutir con todos los que quieran hacer una nueva internacional, por supuesto. No estamos en favor de un número, ¿no? Se llame cuarta o quinta Sexta o séptima. o sexta, ¿no? El problema es el programa, es claro. qué tipo de reivindicaciones, demandas vamos a levantar para que las masas las apoyen. Sí, porque por ejemplo yo lo que veo en estos análisis del paso de la revolución socialista, digamos, a la revolución democrática, entonces que la gente se olvida y yo me acuerdo que dice un filósofo importantísimo que estoy estudiando yo, Gustavo Bueno, dice, el problema con la izquierda es que si tú le quitas a Marx y a Lenin, te quedas con una ONG. Exactamente. O sea que ya, no, todo armónico, ¿verdad? Sí. Angelical, pacifismo, tal y cual, y ya pierden toda la perspectiva geopolítica, dialéctica de lo que es la verdadera lucha. Y entonces, bueno, lo que digo yo es que la izquierda no resuelve las cosas olvidándose de Marx y de Lenin. Tampoco se trata de retomar fórmulas pretéritas, cuyas consecuencias ya hemos visto, ¿no?, su despliegue y su caída. No se trata de eso. Se trata, Labriola decía, si ¿quién? Labriola. Ah, Labriola. Antonio Labriola. Decía, a ver si me acuerdo bien, decía, si comprender es superar es sobre todo haber comprendido. En el punto de vista, porque muchos piensan que superan olvidándose sin haber comprendido nada, ¿no? Y lo importante es comprender y... Ahí voy sobre esto, porque entonces en esta periodización que insistes en hacer al principio, entonces yo diría, después de esta que hicimos de 40 al 68, bueno, 40, 58, 68, ¿no? Abriría otra fase, ¿no? La del 89, que no acabo de entender, como tú dices, como de transición de la revolución socialista a la revolución me refiero democrática. Sí, pero que por eso me parece también muy importante la referencia de Hugo Chávez a la Quinta Internacional, a la otra frase, a la otra idea que ha expresado de que tiene que extenderse la revolución, porque es la recuperación paso a paso que está ocurriendo en México y en el mundo, ¿no?, de la perspectiva revolucionaria e internacionalista, ¿no?, después de 20 años, desde el 89, entonces quiero decir, del 89 al 2009, ¿no?, de una confusión política, ideológica, abierta con la caída del muro de Berlín, sí, claro, ¿no?, y el desplome de la Unión Soviética, y entonces la pérdida de ese paradigma para los que pensaban que eso era la perspectiva socialista, ¿no? Y en el caso de México, conjuntamente con eso, la fundación del Partido de la Revolución Democrática, claro, ¿no?, sí, en esta idea entonces de abandono de la perspectiva socialista, a eso me refiero, ¿no? Pero no como el proceso normal de que tuviera que transcurrir hacia una revolución democrática, no, sino como al contrario, sino como una ruptura y una expresión de una confusión terrible, ¿no? Sí, no me refiero como una evolución, sino... Ajá. Sino como un paso atrás de esta forma. Sí, como un corte que se acabó un periodo, y entonces las coordenadas cambian y entonces estamos ahí. Y eso, a mi juicio, eso otra vez, la idea de la Revolución Democrática terminó en 2006.
Así es. Yo recuerdo siempre, este es de Gramsci, este es de Gramsci, dice, toda formación ideológica perece, ninguna formación ideológica perece antes de haber expresado y agotado todo su contenido potencial, que está parafraseando a Marx, ¿verdad? Exacto. Pero dice, ninguna formación ideológica muere antes de haber agotado y expresado todo su contenido potencial. Sí, entonces, yo utilizo esta fórmula para analizar las generaciones de izquierda que estoy diciendo. Y a mi juicio, la de la Revolución Democrática ya dio todo lo que tenía que dar. Se tiene que replantear el asunto, sobre todo a la luz de ya cuando López Obrador dice el diablo a sus instituciones. Pero es que así tiene que ser. Bueno, vamos a hacer un corte y regresamos. Bueno, ya estamos de vuelta, estamos conversando con Edgar Sánchez y con Manuel Aguilar Mora sobre, ahora ya estamos en la crisis de la izquierda, pero a la luz del despliegue del trotskismo. Y estamos hablando de esta cuestión del el tránsito de la idea de la razón socialista a la razón democrática, y yo lo plantearía con la fórmula siguiente. Desde el punto de vista de la razón socialista, la democracia, digamos, alcanzar la democracia sería desde un punto de vista táctico. Era algo a lo que se tenía que llegar para una estrategia terminada histórica. Cuando se pasa la idea de la revolución democrática, que es de la Unión Soviética, la cuestión democrática, la democracia se convirtió en un objetivo estratégico ya. Entonces ahora ya todo el mundo dice lo único que queremos es democracia y ahí se queda todo. Y ya no hay digamos, una directriz histórica, ¿verdad? Que ahora ya nada más se buscan tácticas para llegar para cumplir ese objetivo estratégico de la democracia. Y esas tácticas es el electorerismo más ramplón y en donde ya todo está homologado. La otra vez hicimos un programa sobre campañas electorales y entonces me acuerdo que yo dije, bueno, ¿cuántos partidos políticos hay? Y luego veía este es socialdemócrata, el PRD, el PT es tal, el PAN es demócrata cristiano, el PRI no sé qué, etcétera. Pero casi todos ya son socialdemócratas. Y dije, bueno, esto no sirve en absoluto para nada en las campañas electorales, porque las campañas electorales son marketing, encuestología, y ya son tácticas para el objetivo estratégico de entrar al juego democrático. Y ahí es un problema tremendo porque se ha construido una bóveda ideológica de tal sistematicidad, ¿verdad?, que ahora criticarlo te dicen, cuidado, este es estalinista, este está en contra de la democracia, etcétera. O sea que el debate hay que darlo, pero es complicadísimo, ¿no? Me parece. Pues definitivamente la situación de la realidad económica, social y política mexicana está rasgando completamente ese esquema, ¿no? Porque ya es evidente que la democracia dio todo, como tú dijiste, lo que podía dar. Entonces yo creo que entra a otra etapa, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir a un acontecimiento muy actual, ¿no? La crisis de los compañeros electricistas, ¿no? Claro. La disolución por parte del presidente Calderón de la compañía de luz y fuerza del centro, ¿no? Esto significa la destrucción del SME, del Sindicato Mexicano de Electricistas, la desaparición. Estos trabajadores, ¿qué van a hacer ahora? Evidentemente tienen que luchar, están luchando, están resistiendo, pero ¿cuál es su estrategia? Su estrategia tiene que ser una estrategia de lucha de clases, una estrategia de que tienen que integrarse a un nuevo sindicato que es el SUTERM, una corriente democrática que levante las consignas anticapitalistas, antiimperialistas, nacionalizadoras, que impidan lo que esta medida de Calderón anuncia, que ya en el PAN inclusive se ha hecho claro. Han propuesto los diputados del PAN una iniciativa de privatización de la industria eléctrica, porque la desaparición de la compañía de luz y fuerza del centro, con la desaparición del SME, les abre la avenida completamente al proceso de privatización. Bueno, ahí está un ejemplo de que esto no se resuelve con democracia solamente, sino se resuelve con una política de lucha de clases dentro de la democracia, obviamente. Claro. Es más fácil luchar contra la clase capitalista y los imperialistas en una democracia que en un sistema dictatorial. Sí, claro. Por eso es que es importante la táctica democrática. Pero ahorita en este momento no se niega, exactamente, pero no es estratégico, claro. No es el objetivo final. ¿Cuál es el objetivo final? Pues no hay un objetivo final en realidad, la dialéctica es eterna. Claro. Pero lo que sí es cierto es que hay un objetivo, una sociedad más justa, más igualitaria, más equitativa, más menos parroquial, menos ligada solamente a Estados Unidos, como está haciendo racional.
una sociedad racional. No, y una abierta al mundo, abierta a América Latina, a nuestros hermanos latinoamericanos. Estamos simplemente siendo un patio trasero de Estados Unidos, en momentos en que Estados Unidos es un país de decadencia, ya se está viendo. Entonces, yo creo que el problema del agotamiento de la táctica o la estrategia democratista o democraticista es tan evidente y que impone la vuelta de la lucha de clases, la vuelta de la propuesta de lucha de clases como dinamización de una sociedad que se está pudriendo, una sociedad que está paralizada, una sociedad que no avanza, una sociedad que durante los últimos años está decreciendo económicamente más que creciendo. Entonces, es la lucha de clases, es la lucha de los contrarios, es la lucha en contra de este gobierno de Calderón y del panismo, la que puede flexibilizar, puede dar dinamismo y echar los motores andando para una superación de la situación tan terrible que estamos viviendo, ¿no? Y creo que además el asunto es que la perspectiva abierta en la mayoría de la izquierda, porque ni modo, tenemos que reconocer que cuando se funda el PRD, la mayoría de las corrientes de la izquierda, que venían incluso de la izquierda socialista, se fueron allá, ahí se disolvieron. Quedamos solamente los trotskistas, básicamente por fuera de ese experimento, ¿no? El PRT no entra en el PRT, no. Hay una escisión del PRT, y eso, pero eso te lo quiero aclarar, porque no lo dije al principio cuando me presentaste como que fue dirigente del PRT, no porque quiera decir si sigo siendo dirigente, sino porque esta imagen, que es un poco como decía ahorita Manuel con respecto a la quinta y la cuarta, cuando hablan de la quinta como si ya no existiera la cuarta existe, y el PRT también, o sea, nosotros nos mantenemos como PRT en este periodo, pero la mayoría de la izquierda, en efecto, se va hacia esa perspectiva del PRD. ¿Y cuál es esa perspectiva? Porque el problema no es solamente que fuera la revolución democrática, el problema es que lo que se convirtió en el objetivo en sí mismo, ¿no?, es, creo yo, más bien la alternancia política, traducir la revolución democrática, la idea de la revolución democrática incluso, que entiendo que, por cierto, fue una aportación de Gili ahí a la fundación del PRD, traducir eso en la alternancia política, en lograr la alternancia en el gobierno, ¿no? Y entonces sustituir el programa de la izquierda socialista de transformación de la sociedad, ¿no?, por la alternancia en ese gobierno, que implica, por lo tanto, la administración de este sistema. Es decir, el sistema no es cuestionado, es simplemente llegar al gobierno. Y si ese es el objetivo, entonces todo está supeditado a ese objetivo, los votos, el número de votos, los candidatos, no importa el programa, no importa el partido, no importa las fuentes de financiamiento, si es ahumada o lo que sea, con tal de lograr simplemente ese objetivo, para llegar al gobierno y demostrar que hay, como dicen ahora, gobernabilidad democrática, ¿no? Es decir, no ruptura, con el sistema. La clave es el núcleo de la sociedad política, y ese es el núcleo de la sociedad política, y ese es el que tiene que desplazarse. El núcleo. Pero tiene que desplazarse como una fuerza, una fuerza social que no existe. Mira, yo creo que el caso de los electricistas es un caso tan importante. Desgraciadamente es una situación muy triste la que está pasando, porque es un golpe terrible que le dieron, porque obviamente la luz y fuerza del centro la desaparecieron, ¿no? Pero es un caso muy importante, porque aquí vemos cómo se perdieron momentos muy importantes, como se decía, por estar viendo a la Revolución Democrática y al Partido de la Revolución Democrática, al PRD, como la única izquierda existente, se ataron a ese carro, ¿no? Y los electricistas lo hicieron, ¿no? Y en vez de apoyarse en el Sindicato Mexicano de Electricistas, que tenía tanto prestigio y que sigue teniendo, a pesar de todo, el ESME, ¿no? Sigue siendo un sindicato que lucha en las calles ya ahora en este momento para reivindicar su existencia en forma de lucha de clases, ¿no? Sin embargo, se perdió tiempo, porque ese sindicato, en vez de apoyar al PRD, debió haber apoyado a un partido de su clase, que el SME hubiera sido la plataforma de un nuevo partido de los trabajadores, así como pasó en Brasil, así como pasó en Bolivia en cierta forma, un partido que basaba su fuerza en las fuerzas organizadas de los trabajadores, y el SME hoy ya en ese aspecto perdió la oportunidad, pero está abierta la posibilidad de que en el futuro los trabajadores, porque estamos en contra de los partidos burgueses, pero no estamos en contra de la organización política ni de la organización partidaria, si esta organización le sirve a los intereses populares y a los intereses de los trabajadores. Pero es necesario que los trabajadores tengan su partido, y en México no lo tenemos. En México no hay independencia de los trabajadores.
Y eso es muy importante para la lucha en este momento. Nos quedan 2 minutos, así que... Híjole, bueno, entonces, para volver al tema, hay alguna cosa que me hubiera gustado matizar de lo que dice Manuel sobre lo del ESME, porque no creo que hay ya una derrota, ¿no? Que estamos en el momento de la lucha, ¿no? Sí. Pero lo que quiero decir más bien, en esta periodización con la que empezaste, ¿no? Es que creo que a los 20 años de que se hizo hegemónica esa corriente de izquierda, que buscaba la alternancia en el gobierno, ¿no? Se abre, como acabamos de resolver nosotros en un congreso extraordinario del PRT que hicimos en julio, el documento principal lo llamamos una nueva oportunidad en la construcción del Partido Revolucionario, ¿no? Porque ese ciclo de hegemonía de esa izquierda asumida por el sistema ya dio de sí. Dio de sí, ¿no? Y se está abriendo una nueva oportunidad en la construcción e incluso un nuevo periodo en la lucha de clases, que es en la fase que está actualmente el ESME, ¿no? En una pelea que todavía no ha terminado, ¿no? Todavía no ha terminado, porque eso ocurre en el marco de una crisis también del gobierno espurio de Felipe Calderón, ¿no? Y entonces la posibilidad de, entonces sí, como dicen ahora los del ESME, o ellos o nosotros, ¿no? De una polarización política, ¿no? Frente a lo que es el responsable de este desastre económico y social neoliberal, ¿no? Que es además un gobierno surgido de un fraude electoral, ¿no? Claro. Entonces ahí hay una oportunidad, pero bueno, quisiera desarrollarlo más, pero el tiempo se nos acaba. Se nos fue, pero bueno, en otra más mesas, ¿no? ¿Les parece? Muy bien. Sobre Demetrio Vallejo puede ser. Pues y claro, seguimos. Demetrio Vallejo es una personalidad muy evidente que fue derrotado. Él fue derrotado, pero claramente, pero se mantuvo firme y fue el pie de un nuevo partido. Y los trabajadores electricistas han recibido un golpe muy terrible. No diría que es una derrota total, obviamente, pero han sido golpeados, eso no se puede negar, ¿no? Y ahí está, se ve claramente. Pero pueden ser el pie para una nueva etapa, pero tiene que ser una nueva etapa de rompimiento con el PRD. Y eso es una de las cosas que no han hecho. Claro. Bueno, muchísimas gracias a Edgar Sánchez y a Manuel Aguilar por haber estado con nosotros y nos vemos pronto. Gracias. Bueno, pues esto fue otro debate de Plaza de Armas. Nos vemos la próxima. Hasta pronto. Pero fue revolcado y fue prácticamente eliminado a través de los movimientos que se sucedieron con motivo de la Segunda Guerra Mundial, sí, en donde el estalinismo adquirió una fuerza inconmensurable después del triunfo soviético contra Hitler y el nazismo, que fue claramente usurpado por Stalin, porque era el jefe de la Unión Soviética, ¿no? Aunque el precio que tuvo que pagar la Unión Soviética por esto fue enorme. Millones de soviéticos murieron por errores garrafales de la burocracia soviética encabezada por Stalin. Entonces, en el mundo entero hubo un impresionante repunte del stalinismo y prácticamente el trotskismo fue arrinconado entre, por una parte, el ascenso del stalinismo y por otra parte, el triunfo del imperialismo, ¿no? De Estados Unidos. Sí. En México prácticamente desapareció el grupo trotskista de la época de Trotsky. O sea, en los años 40 muy poquitos grupos y casi individuos quedaron presentes, ¿no? Tuvieron alguna actividad, pero se fueron diluyendo y en los 50 prácticamente desaparecieron como grupo político organizado, ¿no? Fue hasta el 58, precisamente con motivo de la gran insurgencia sindical que se produjo en ese año, que encabezó, entre otros, Vallejo, y que los sindicatos telegrafistas, petroleros, telefonistas, y especialmente el ferrocarrilero, claro, protagonizaron. Fue en 58 cuando hubo una escisión del Partido Popular Socialista, el partido que encabezaba Vicente Lombardo Toledano, una escisión de la Juventud Lombardista, encabezada por Rafael Galván, un homónimo del dirigente electricista, y otros jóvenes lombardistas que se separan de la Juventud Lombardista y se van hacia el trotskismo porque están en contra de la posición que tomó Lombardo Toledano en el conflicto ferrocarrilero con Vallejo a la cabeza, ¿no? Están en contra del apoyo que hizo al gobierno de López Mateos y después, primero al de Ruiz Cortines y después al de López Mateos. En la clasificación que luego yo he puesto aquí en otras discusiones, en virtud de la cual podremos identificar 4 grandes generaciones de izquierda, siglo XIX y siglo XX, la liberal del XIX, juarista, la de la Revolución Mexicana, y la tercera generación es la de la Revolución Socialista, donde están todas estas corrientes vinculadas al comunismo, al marxismo-leninismo, a la idea de revolución proletaria, y aquí entraría
el trotskismo, me parece, que después se diluyen, ¿verdad? Y se trasvasan a lo que después vino a ser la Revolución Democrática. No tanto por el partido de la Revolución Democrática, pero sí por la idea de que la razón socialista queda desplazada por la razón democrática, ¿verdad? Pero bueno, para hablar sobre esto, sobre lo que estoy comentando, tengo el gusto de saludar a Edgar Sánchez. Él fue dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que fue precisamente una de las cristalizaciones históricas del trotskismo mexicano. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en otro debate de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Voy a recordarles nuestro correo electrónico, plazadearmas c21@gmail.com, y nuestra página www.plazadearmas.tv. Bueno, pues recordarán que el programa anterior lo dedicamos a hacer una evocación y elogio de León Trotsky, y quedaron muchas cosas todavía sobre la mesa, así que decidimos organizar una segunda parte para ver, seguir hablando de Trotsky, pero fundamentalmente ya después de su muerte, cómo se despliegan las corrientes del trotskismo, la influencia que tuvo tanto evidentemente en la dialéctica interna de México, ideológica, y cómo también influye pues el trotskismo como corriente y la Cuarta Internacional en toda América y a nivel internacional. Recordarán que... hola, Edgar. Hola, ¿qué tal, Ismael? Y también Edgar también colabora con doña Rosario Ibarra de Piedra, quien fue candidata presidencial en 88 por el PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, para que se vea que el trotskismo pues atravesó el siglo XX, ¿verdad?, hasta esta fase tan importante de la historia reciente mexicana. También tengo el gusto de saludar a Manuel Aguilar Mora. Él también fue dirigente del PRT y en estos momentos él es el dirigente de la Liga de Unidad Socialista. ¿Qué tal, Manuel? Mucho gusto. Bueno, pues, no sé, adelante. Podríamos comenzar a ver, digamos, por oleadas o por generaciones. Una vez que muere Trotsky, quedan sus contemporáneos. Después viene, ¿qué cortes podemos hacer? 58, huelga de ferrocarrileros. Así 68, ¿cómo podríamos periodizar, digamos? Cuando muere Trotsky, el grupo trotskista que había en México era muy pequeño, aunque tenía una raíz proletaria indudable,